Hola, soy Fernando Reyes y hoy día estamos en el estudio UA con una sesión del artista Lucrecia, una artista italiana radicada en Londres. Su canción se llama Dead y les voy a mostrar cómo la mezclé. Para empezar les voy a mostrar mi template para que entiendan mi flujo de trabajo. Las carpetas que ven aquí que tienen colores son routing folders. Entonces lo que yo hago es, cuando me llegan los tracks, a veces los agrupo para no tener tracks tan separados. En este caso, por lo que veo, casi no agrupé. La mayoría de tracks están dentro de su propio folder. Pero si yo, por ejemplo, hablo del track del kick, aquí está el audio, que fue lo que me mandaron. El output está ruteado al input del folder. Y es en el folder en el que yo proceso, pongo mis plugins, mis envíos, en fin. Si continuamos más abajo, acá tengo un par de carpetas, una que se llama Throws, que es donde tengo unos efectos especiales. En esta sesión no lo estoy usando, pero me gusta cortar partes de la voz, del audio track de la voz y jalarlas hacia abajo para poder crear cambios de dinámica y escenas. Luego tengo mi folder de delays, en el que tengo todos mis delays. En esta sesión tampoco usé delays. Este audio trim es un VCA en el que tengo todos los audio tracks agrupados antes de meterlos en los folders cuando estoy haciendo mi preparación de sesión. Y este es un punto de ganancia en el cual puedo hacer que todos los audio tracks sean más fuertes o más bajos, y eso va a afectar cómo están golpeando mis plugins en los folders. De ahí tengo mi carpeta de procesos paralelos, distintas cosas entre distorsiones, wideners, compresión paralela, en fin, que uso para distintas cosas. Luego viene mi carpeta de reverbs. Todos los que ven inactivos son los que no he estado usando para esta sesión. Yo cuando termino una mezcla me gusta desactivar todas las cosas en mi template que no usé, para luego cuando abro la sesión nuevamente para hacer revisiones o en fin, la sesión me abre más rápido. Luego tengo mi carpeta de buses. Aquí ven mi drums and bass, que tiene un poco de procesamiento. Mi track de compresión paralela del drums and bass no lo usé esta vez, está desactivada. En mi bus de música tengo un par de plugins. Y de ahí en el resto de cosas casi no tengo nada. Aquí en el Old Vocals, que es una suma de todas las voces con sus efectos de la sesión, estoy haciendo un poco de limpieza, ¿no? Luego cuando ya veamos la sesión les muestro en detalle lo que están haciendo los plugins de los otros buses. Y por último, tengo mi mix bus, ¿no? A todo llega a sumarse aquí en estéreo. Me gusta tener la mezcla de referencia a la mano para poder estar comparando siempre entre cómo va mi mezcla con la mezcla de referencia. Este es el print de mi mezcla. Me gusta printearlo en real time dentro de la sesión para poder escucharlo y hacer mi quality control. RX Monitor es básicamente un envío a Isotope RX donde hago mis limpiezas de voces, de clics o lo que sea. Mis meters, uso Isotope Insight, es el que me gusta para medir qué tan fuerte está mi mezcla. Usualmente me gusta entregar las mezclas en -7 loops aproximadamente. Tengo un canal de streaming con Audio Movers que uso para hacer revisiones en vivo a distancia con mis clientes. Y por último tengo estos VCAs que están controlando todos mis folder tracks de arriba, ¿no? Entonces, así como tenía el VCA del Audio Trim, que es para poder controlar qué tan fuerte entran los audio tracks a mis folders, luego con estos VCAs puedo controlar qué tan fuerte entran mis folders a los buses, ¿no? Y aquí en los buses también tengo un último VCA que es un premix, que es básicamente mi punto entre los buses y el mix bus. Entonces tengo 3 puntos distintos para poder controlar la ganancia de mis tracks, lo cual me da mucha versatilidad. Cuando empiezo una mezcla, lo primero que hago es escuchar la mezcla de referencia. Hoy en día, sobre todo con producciones modernas, el artista y sus productores han trabajado mucho en las mezclas de referencia para poder demostrarnos la visión que ya tienen, y mi trabajo como ingeniero de mezcla no es reinventarlo, sino agarrar la visión que ellos tienen y sobre eso poder ayudarlos a llegar a su punto final, ¿no? a la meta. Para mí es muy importante que siempre me envíen una mezcla de referencia con la cual hayan estado viviendo, que todos los involucrados, ya sea productor, artista, A&R en el label o quien sea, hayan estado escuchando, para yo tener el punto de referencia adecuado, ¿no?
Entonces lo primero que hago cuando escucho voy a empezar una mezcla es escuchar la mezcla de referencia, ver hacia dónde están yendo y ver en qué secciones o en qué partes pueden estar necesitando ayuda, ver cómo me hace sentir también como oyente en la parte emotiva y saber y tener claro hacia dónde voy a ir en mi mezcla. Entonces, vamos a escuchar un poquito de la mezcla de referencia. Vamos a escuchar algunas secciones, les voy a ir diciendo cómo me siento y de ahí quizás hacemos una comparación con mi mezcla final para ver por dónde la llevé y luego ya les muestro detalladamente los procesos que hice. I'm guessing this is just how it ends, avoiding me. You say that I like to play hard to get, but so I thought that you like my company. Then suddenly I kinda get the vibe that your energy's changed you. Ok, para empezar, esta canción es un track con base de techno, ¿no? Es una canción pop, la voz es muy pop, pero el instrumental es techno. Entonces, lo que estoy sintiendo es que le falta mucho punche, ¿no? Le falta mucho ese sentimiento de clubbing, de sentir que el bombo te está golpeando en el pecho, como es en el género. Le falta bastante presencia a la voz, brillo, un poco de agresividad. Es un track que para mí tiene que estar muy in your face, ¿no? Y siento que ahorita está un poquito muy aguantado. O sea, la idea está ahí, ¿no? Pero todo necesita ser un poquito más exagerado. Controlado, pero exagerado, ¿no? Vamos a ver qué se siente en el precoro. Ok, el precoro está haciendo un build-up hacia el coro, pero ¿qué pasa? Como tienen el arreglo ahorita en la mezcla de referencia, el coro no sientes que realmente sube, ¿no? O sea, como que el precoro hace el build y cuando llega el coro, en vez de subir al siguiente escalón, se queda. A mí me está pareciendo que le están dando un poquito de mucha importancia al piano, ¿no? El piano está jalando el track mucho para abajo, no estoy sintiendo ese bombo, no estoy sintiendo esa apertura, no estoy sintiendo esa urgencia que debería tener el coro. El piano está muy por encima de todo con la voz y está anclando mucho el track, no lo está dejando ser bouncy, no lo está dejando moverme, no estoy sintiendo el movimiento en el cuerpo que debería estar sintiendo. Entonces, con esas cosas en la cabeza, yo entro a mi mezcla y yo no pienso en términos técnicos. Mi approach es muy emocional porque al final es música, ¿no? Siento que es muy fácil perderte con las cosas técnicas haciendo una mezcla y olvidarte que al final del día estamos mezclando música. Entonces, con mi experiencia técnica, puedo obtener eso en la parte de atrás de mi cabeza, pero lo que tengo adelante es simplemente yo reaccionando como oyente a la música y tratando de conseguir a través de mi mezcla la emoción y la sensación que quiero de esta canción. Porque si yo no siento eso como mixer, muy probablemente no lo estoy transmitiendo para el oyente tampoco. Entonces es importante siempre recordar que estamos mezclando música y verlo con ese approach. Entonces con esos puntos que me he dado cuenta con la mezcla de referencia, les voy a hacer un pequeño comparison de ciertas secciones con mi mezcla final para que podamos ver a dónde la llevé. Aquí tengo los dos tracks seleccionados. La referencia, cuando la vean desmuteada, significa que la estamos escuchando, y cuando yo hago el switch, el mix bus es mi mezcla final. Entonces ahorita ahí sería escuchar la mezcla y ahí sería escuchar la referencia. Vamos a empezar con la referencia y me van a ver hacer el switch. I'm guessing this is just how it ends, avoiding me. You say that I like to play hard to get, but so I thought that you like my company. Then suddenly I kinda get the vibe that you're in.
Entonces, recordando lo que dije inicialmente, los cambios claves que yo siento es que cuando escucho la mezcla de referencia, mi cuerpo naturalmente se deja de mover, ¿no? Por lo que está muy anclada. Y cuando estoy en mi mezcla, automáticamente empiezo a moverme, a bouncearme, porque lo que he hecho es, en la mezcla, sobre todo en el coro, tienes el kick, ¿no? Que es lo que le está dando el ritmo a la canción. El piano pasa a un segundo plano de soporte más abierto, ¿no? Tienes el beat ahí bien, bien in your face, que es lo que te está dando esas ganas de pararte, de bailar. Y tienes la voz por encima de eso, mucho más centrada, con mucha más actitud, realmente dando el mensaje de la canción, ¿no? Que si escuchamos la letra es una canción de despecho, de amor, entonces muy, muy agresiva, enojada. Y esos sentimientos hacen que el mensaje de la letra de la canción también se transmitan al oyente de una manera mucho más efectiva. Entonces, ahora que les he mostrado un poco de las diferencias de la mezcla de referencia con mi mezcla final, vamos a ver cómo llegué ahí. Mucha gente cree que la forma correcta de iniciar una mezcla es con la batería, con el bajo y ir agregándole instrumentos. Y eso no tiene nada de malo para el que le funcione. Mi approach es siempre buscar lo que yo llamo el backbone o el esqueleto de la canción. Y eso cambia mucho canción por canción. Quizás alguna canción sí es apropiada empezar con el beat, ¿no? Con la base rítmica. Pero hay muchas canciones que pueden tener la esencia en un piano, una guitarra acústica y la voz, o qué sé yo, una sección de cuerdas con una tarola y la voz. Puede ser lo que sea. Entonces es importante para mí, antes de empezar a mezclar, identificar estos elementos y construir la canción desde la base apropiada, porque muchas veces pasa que empiezas a construir una mezcla de una base inapropiada y te está sonando chévere, te está sonando bien, pero luego le empiezas a añadir más elementos y empiezas a sentir que no está coagulando, no está cuajando, las cosas están peleando y, y ingenieros se pueden pasar horas y horas tratando de arreglar estos problemas cuando en verdad el problema base es que empezaron su mezcla con los elementos inadecuados. Entonces para mí es muy importante identificar estos elementos y construir de ahí mi mezcla. En el caso de esta canción, que sí es una canción más con base electrónica, techno, como mencioné, sí era apropiado para mí empezar con el beat, ¿no? Porque el beat es lo que tiene más dinámica, más emoción, más empuje. Entonces quería asegurarme de que la construcción de ese estuviera sólida antes de poder agregar más cosas. Específicamente no empiezo con todo el beat de arranque. Me gusta empezar con el bombo y con los bajos, que son lo que están proporcionándome el low end. Quiero hacer que estos dos elementos funcionen bien juntos. Luego empiezo a agregar el resto del beat para tener una base sólida. Y de ahí, en esta canción probablemente agregué lo que serían los pads que suenan en toda la canción y que son el elemento que está sosteniendo. Y luego agregaría la voz principal y al final termino con el resto de elementos de teclado, sintetizadores y por último las voces de apoyo. Yo tengo muchos años trabajando con Lucrecia, es una cantante excepcional y es muy muy particular con sus voces de apoyo. No le gusta que sus voces de apoyo sean tratadas como una capa y ya, le gusta que todas sus voces de apoyo tengan un propósito, todas tienen su momento y que todas se escuchen y aporten a la canción. Entonces, con ella específicamente, usualmente me gusta dejar las voces de apoyo para el final, cuando ya tengo todo armado y luego encuentro dónde poner, en qué espacios, en qué momentos y cómo tratar esas voces de apoyo porque son tan importantes para ella. Entonces, vamos a ir como yo naturalmente construí esta mezcla. Vamos a escuchar el bombo con el bajo y a ver qué dice ahí. Ok, lo primero que me gusta hacer cuando trato bombos con bajos es identificar la frecuencia clave de cada uno de los elementos y limpiarlas en el otro. Es decir, si el kick vive en una frecuencia, me gusta disminuirla en el bajo y viceversa para que ambos tengan su espacio. Entonces veamos. Aquí en el kick estoy disminuyendo un poco en 74. Por ende, esa es la frecuencia donde sentí que el bajo estaba explayándose más.
Vamos aquí entonces ahora al bajo, Bass Main, vemos que estoy bajando en 43. Pero esto es un truco que me gusta hacer mucho. Yo aquí de mi track de kick estoy mandando un boost que lo llamo kick sidechain en unity gain en 0. Y este boost está entrando aquí a la entrada de sidechain en el FabFilter. Y luego lo que hago es encontrar la frecuencia del kick, en este caso es 43, y aquí activo que esa frecuencia con EQ dinámico sea controlada por el sidechain. Es muy común hacer un sidechain de kick abajo con compresores. A mí particularmente no me gusta porque siento que el efecto que causa no es muy placentero. Entonces me gusta hacer un poco de eso, pero con EQ dinámico. Entonces ese dip, cuando golpea el kick, solo está ocurriendo en la frecuencia del kick, pero en el bajo. Entonces, si ven aquí mi banda verde, cuando le dé play, van a ver que cada vez que golpea el kick, esa frecuencia se va a dipear en el bajo, lo cual me está dejando un hueco en el low end para que mi kick siempre esté presente. Como este bajo es muy melódico, lo otro que estoy haciendo es buscar dónde están las notas específicas y hacerles un boost, también dinámico, para que cuando las notas vayan bailando y sonando, corten un poco más a través de la mezcla, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué más hice en el kick, entonces. Estoy poniendo un Pultec de Universal Audio. Hay muchísimas emulaciones de Pultec. Yo he trabajado con muchos Pultec reales y para mí la emulación de Universal Audio es la mejor. He tenido la suerte de comparar Pultec reales con esta emulación y en verdad que no hay diferencia. Entonces aquí estoy agregándole un poco más de subs al kick para que se sienta más lleno. Estoy agregándole 30. Un par de decibeles y con una curva entre cerrada y abierta, ¿no? Y por último, estoy usando este plugin de Slate que me gusta mucho. Uso el Low Lift y lo que usualmente hago es usar este plugin en el bajo y en el bombo. Hay otro bajo en esta canción, entonces en ese bajo les voy a mostrar cómo lo usé. Y tiene dos modos, Big and Punchy. Si uso Punchy en el kick, por ejemplo en este caso, en el bajo voy a usar Big. Y en otras canciones puede ser viceversa. Y tiene algo muy muy chévere que se complementa muy bien. Entonces vamos a ver ahora el kick con el bajo del coro, que es distinto al bajo del verso. Un bajo mucho más grande, mucho más llenador, ¿no? La misma atenuación que estaba haciendo con el bajo del verso en el que el kick está haciendo el sidechain. Y tengo este plugin, como ven, ahora lo tengo en Big. Ya que estoy contento con la relación del kick con el bajo, voy a empezar a agregar el resto de elementos en el beat. En este caso no hay tarola, entonces los claps están sirviendo en el 2 y en el 4 la función de la tarola. Después de haber hecho lo del kick y lo del bajo, yo ya definí el low end que quiero tener en mi mezcla. El resto de instrumentos, por más que quizás no sean low end heavy, tienen información abajo. Y si es información innecesaria para la mezcla, lo que va a hacer es que va a ensuciar el low end que yo ya hice a propósito. Entonces van a ver en la mayoría de mis tracks, yo filtro mucho porque quizás en estos claps, si quito y pongo este filtro escuchando los claps solitos, me digan, oye, pero ni se siente. Pero con todos los tracks de la canción, ese low end innecesario se junta y se junta y se junta, y es por eso que es complicado conseguir un low end limpio. En cambio, cuando filtramos todo lo innecesario y nos enfocamos solamente en el low end que realmente está aportando a la canción, es que logramos conseguir un low end grande, limpio y potente. Entonces aquí en los claps he limpiado todo el low end abajo de 400. He agregado este plugin de Universal Audio que también me encanta, que se llama Culture Vulture. Es una distorsión, es muy chévere y la uso para darle mucha presencia a los claps. Y por último,
estoy usando el Vintage Warmer de PSP, que también le agrega un poquito de compresión, ¿no? Y un poco de drive. Entonces, vamos a ver los claps con y sin estos procesos. Lo que quería lograr con estos claps, como están funcionando como tarola en el 2 y el 4, es que ya con un kick y un bajo definidos tienen que estar a la altura, ¿no? Para que no se sienta mucho bombo y que no hay respuesta, sino que tiene que estar a la altura en otro rango de frecuencias, ¿no? Mucho más agudo, mucho más penetrante, pero ahí es donde se va generando el groove. Entonces así es como estaban los claps, mucho más débiles, con falta de presencia, y con los procesos vemos que ya están a la altura de lo que es el kick y el bajo. También les estoy agregando un poquito de lo que yo llamo Gold, que es un reverb que me encanta poner en percusiones. Vamos a ver aquí en mis reverbs. Gold es el Lustrous Plates de Slate con el preset de Gold Plate, y yo lo he manipulado a mi gusto. Me encanta usar esto para darle un poco de profundidad a las percusiones. Ya que tenemos esa base, vamos a agregar lo que sería el shaker y el loop de percusión, que es lo que le va a empezar a dar movimiento al beat. Aquí en el shaker, igual filtrando mucho abajo de 1300. Si ven aquí en el espectro, van a ver que hay un poco de movimiento abajo, que es de lo que yo estaba hablando antes, que quizás solo es imperceptible, pero eso se va sumando y te va ensuciando el low end, ¿no? Entonces filtramos el shaker y con este Vintage Warmer le damos también bastante movimiento. ¿No? Sin el Vintage Warmer está como que medio estático. Con el Vintage Warmer se siente que se abre y empieza a generar movimiento, ¿no? Tenemos el loop de percusión que es de apoyo. Y aquí vamos a ver qué estoy haciendo. Claro, el loop tiene varios elementos juntos. Entonces estamos filtrando, estamos haciéndole un boost en los altos para que el movimiento empiece a notarse más, pero tiene algunas notitas también como de woodblocks, que aquí con el dinámico estamos haciendo que las levante más y corten un poco más en la base rítmica. Muy bien, ya que tenemos eso, vamos a agregar los pads. Como decía, los pads suenan en toda la canción y son un elemento de sustain, ¿no? Están ahí todo el tiempo. Vamos a ver. Entonces con los pads filtrando, como ya expliqué, siempre filtrando. Este plugin a mí me fascina, es Super VHS de Baby Audio. Básicamente emula, este botón de Magic emula el chorusing de un Juno 106 más o menos. Y para mí genera nostalgia automática y le da un vibe muy chévere a los sintes. En casi todas mis sesiones, en algunos de los sintes voy a tener este plugin. Los ayuda a expandirse, a abrirse y a generar un poquito de vibra etérea que los hace sentir mucho más chéveres. De ahí estoy agregando el Valhalla Supermassive con un preset que también yo creé, que siempre uso, que ahorita lo voy a mostrar, y lo que hace es básicamente agregarle un poquito de extensión y de mística a los sintes. Y por último, estoy usando el Imager de Ozone para abrir un poco las bandas. Aquí en la banda de medios estoy abriéndolo un 30% y en la banda de medios agudos hasta los altos un 40%. Entonces está agarrando frecuencias específicas y haciéndolas más abiertas. Entonces vamos a escuchar el pad sin los procesos y con los procesos para que vean cómo se ha transformado, ¿no?
Entonces, si los procesos están mucho más estáticos, mucho más en su sitio, y con los procesos lo estamos tirando más a los lados, lo estamos abriendo, estamos creando una suerte de swelling, de movimiento, ¿no? Que hace que también el track se sienta más dinámico, sienta que está evolucionando, cambiando y no está tan estático en lo mismo. Luego hay dos pianos. Y si recuerdan, cuando hablé de la mezcla de referencias, sentía que el piano está anclando demasiado la canción. Si bien parte de eso era un problema de volumen, también sentí que era un problema de dinámicas. Entonces, aquí con el piano, he filtrado como siempre y le he puesto un gate. Y este gate está controlado también por un sidechain, pero esta vez el sidechain, bass sidechain, viene del bajo. Entonces, lo que está haciendo es que, como el bajo tiene un patrón rítmico muy específico, cada vez que el bajo hace el patrón rítmico, el piano va a dockear el tail, ¿no? Entonces, el piano normal tiene mucho más sustain, y ese sustain entre acordes es lo que ensucia un poquito y le quita ritmo a la canción. Entonces, con el bass sidechain, los acordes del piano están súper cuadrametrados con las notas del bajo, y eso hacen que se sienta mucho más in the pocket, ¿no? Están como que locked together. Entonces, vamos a chequear el piano. Vamos a chequear primero el piano solo, sin el gating, para que vean cómo era. Entonces escuchan los acordes y tiene la colita, ¿no? Ahora vamos a escuchar el bajo. Piano con el bajo. Obviamente están a tiempo, ¿no? Pero si quiero realmente como que bloquearlos para que ese groove se sienta mucho, mucho mejor, vamos a ver lo que está haciendo el gating. Mucho más atacoso, mucho más in your face. Vamos a ver cómo se siente eso con el resto del track. Hace que el beat esté mucho, mucho, mucho más tight together. La otra cosa que puse en el piano es este plugin de Clariphonic que me encanta, que le da un lift de presencia alrededor de los 5K y lo ayuda a cortar en la mezcla, ¿no? Luego tenemos un segundo piano. Vamos a ver qué está haciendo este. Es un piano mucho más de apoyo, mucho más abierto. También estamos filtrando. Estoy usando este plugin de Leapwing, que me gusta bastante, Center One. Lo que estoy haciendo es disminuir la señal en el canal del medio. Le estoy bajando 4 decibeles y lo estoy boosteando en los lados, ¿no? Para que no esté peleando con la voz y con los elementos que están en el medio de la mezcla y que estén mucho más abiertos. Y otra cosa muy chévere que tiene es este Center Channel Width, que lo que se está quedando al medio, en vez de que esté así, lo está expandiendo un poquito, ¿no? Entonces ayuda bastante a que encuentre su lugar en la mezcla y no se esté peleando con el kick, el bajo, la voz, que ya son elementos que están súper centrados. Estoy usando este plugin de Brauer Motion de Waves, que me gusta mucho, que está generando un poco de movimiento en el piano. Entonces miren, sin ese plugin, lo tenemos un poco tirado a la izquierda, y con el movimiento como que va y viene, ¿no? Entonces eso también es importante, encontrar elementos en las mezclas que tengan su posición estática en la mezcla, ¿no? Pero elementos como este, que quizás son un poco más de ear candy, que se estén moviendo, que no estén estáticos, porque eso ayuda a que no peleen con frecuencias, ¿no? Porque si yo tengo que encontrar un punto específico para este piano, podría hacerlo, pero voy a estar encima de algo. En cambio, si estoy jugando con que se esté moviendo, no tiene un lugar estático, entonces está constantemente evolucionando, ¿no? Y por último, el Super VHS de nuevo. Les quiero mostrar lo que está haciendo específicamente el Super VHS, porque me parece muy, muy interesante. Aquí en los pads vamos a bypassear estos plugins y vamos a escuchar los pads.
lo abre instantáneamente. Y aunque estoy usando no completamente el mix, estoy como en un 45%, sientes que lo abre, que le da un vibe mucho más chévere. Y eso complementado con el Supermassive, que quizás sí es un poco sutil, pero lo lleva a un espacio distinto en la mezcla y funciona muy bien con la canción. Quiero mencionar que ahorita estoy teniendo muchas cosas en solo para que puedan escuchar de lo que estoy hablando, pero cuando yo mezclo nunca tengo nada en solo, porque hacer que los pads suenen chéveres solos no me ayuda en la mezcla porque nadie va a escuchar los pads solos, van a escuchar la canción. Entonces yo solo soleo si es que tengo que corregir un problema de frecuencias o cualquier tipo de artefactos. Ahí soleo para encontrar el problema, corregirlo, pero cuando estoy mezclando, siempre, siempre, siempre en contexto, porque al final es la canción lo que vamos a escuchar. Y hacer que un elemento suene muy chévere solo y que luego no funcione en contexto, no me ayuda, ¿no? Entonces quizás hay algo que en solo no suena particularmente increíble, pero funciona perfecto en el contexto. Entonces eso es lo más importante. En este punto ya básicamente tenemos todo el instrumental armado, ¿no? Hay unos efectos de sonido por aquí. Risers y ese tipo de cosas, downlifters, en fin. Como pueden ver no le estoy haciendo nada. Casi nunca toco los efectos de sonido, de transiciones y eso, porque siento que como son programados, eso ya suenan bien, no hay mucho que hacerles. Me gusta jugar con la automatización de volumen, eso sí como pueden ver, para generar cambios de escena, pero nada más. Y ya que tenemos la instrumental construida, es momento de pasar a ver la voz. Cuando yo pido que me envíen los tracks a mezclar, siempre pido que me los envíen con los procesos que hayan usado para su mezcla de referencia. A mí como mixer no me interesa que me den todo crudo y yo tener que recrear lo que ya han hecho en su mezcla de referencia porque la han hecho porque les gusta. Quizás saben que no han podido terminar la visión, para algo están contratando un mixer, pero la han llevado lo más que han podido y eso es muy importante respetar, ya sea que esa mezcla de referencia la ha hecho el productor o el ingeniero de grabación o quien sea, con eso es con lo que han estado viviendo el artista y el team. Entonces yo siempre pido que me manden sus tracks procesados para que suenen como la mezcla de referencia y de ahí es que yo empiezo a hacer mi mezcla. Me parece contraproducente pedirles que le quiten todo y yo tener que pasarme 2 horas tratando de llegar a donde ellos ya estaban para de ahí construir, ¿no? Entonces, con el tema de las voces, yo siempre pido que me manden las voces con efectos y sin efectos. Muchas veces me gustan los efectos que han usado, entonces uso su voz procesada con sus efectos y a veces queda con eso, a veces yo le sumo mis efectos encima de los de ellos, a veces no me gusta lo que han hecho y termino usando la voz sin efectos de ellos y yo hago mis propios efectos. Y muchas veces hago una combinación, a veces me gusta lo que están haciendo, pero yo también quiero agregarle mis cosas, entonces hago una combinación de su voz con efectos y la voz sin efectos donde yo hago mis propios procesos. En este caso me gustó mucho lo que hicieron, sonaba muy bien la voz, entonces la voz que estoy usando es el track con sus efectos y yo también he agregado un par de mis efectos encima, entonces les voy a mostrar. Para la voz de Lucrecia estoy procesándola muy ligeramente. Lu es una cantante increíble, ella se produce vocalmente y se graba y se edita ella misma. Y luego su productor hace una premezcla de su voz y me la envían a mí. Entonces, yo ya sé cómo tratar su voz, ya sé lo que están esperando que yo haga con la voz y es algo no extremadamente minimalista, pero tampoco muy invasivo. Entonces, para que vean, primero lo que estoy haciendo es cortar un poco abajo de 55. No le quiero quitar el cuerpo, pero es una voz de mujer, entonces hay frecuencias abajo que realmente no están aportando. Estoy limpiando abajo de 55. Y luego lo estoy pasando por este plugin de Universal Audio, el NIF 1073, que me encanta. A veces hago un poquito de EQ aquí, pero la mayor parte de veces solamente paso la señal porque me gusta mucho el sonido del preamplificador de este plugin. Me parece que le da un shine y un tono hermoso a las voces. Entonces aquí estoy simplemente pasando la señal por este preamplificador. Luego estoy haciendo un poco de compresión. Este TubeTech CL1B
Es uno de mis compresores favoritos para voces de pop moderna. Es casi siempre lo que uso con Lucrecia, es lo que funciona con su voz. Y luego ya le hago un poco de EQ más general, ¿no? Como ven, algo muy mínimo. Cortando de nuevo porque primero corto lo que viene de grabación para entrar al compresor limpio. Y luego el compresor tiene su carácter, ¿no? Y el compresor agrega un poco de información en los bajos que tampoco necesito, entonces vuelvo a filtrar. Luego le estoy limpiando un poquito, alrededor de 200, 300. De nuevo, a Lucrecia le gusta que sus voces sean muy presentes, pero que no pierdan el cuerpo. Entonces aquí en 300 estoy simplemente limpiando un poquito ese muddiness de la voz. Luego, alrededor de 1.7K le estoy dando un empujoncito para que corte mejor, para que esté más centrada, más presente. Y luego tengo un par de frecuencias que estoy limpiando. Aquí en 3500 me debe haber parecido que estaba un poquito harsh su voz. Y aquí en 10.000 en dinámico está funcionando como un de-esser. A mí me gusta mucho trabajar con el EQ dinámico en conjunto con un de-esser. Entonces aquí estoy limpiando un poquito las S's. Y luego tengo mi de-esser, que es el de FabFilter también, que me encanta. En el rango entre 9 y 14, sus S's estaban muy altas para esta canción. Y alrededor de 2.5 decibeles es lo que está atenuando. El último plugin que tengo aquí es uno que, si se dan cuenta, lo tengo al final de todos mis folders, que es esta emulación de SSL 9000, que me gusta bastante. A veces lo uso para hacer un EQ general y muchas veces simplemente lo paso como a manera de summing. Y luego en envíos tengo un par de cosas muy mínimas para la voz. Estoy agregándole un poco de mi propio reverb, que es Plate, que es este EMT 140 de Universal Audio, que me encanta. Me gusta mucho tenerlo en este setting siempre en C, con un decay casi de 4, un poquito de EQ en el mismo plugin, y aquí filtrando abajo de 90 para que no ensucie. Entonces la voz, si bien como expliqué ya tiene efectos, le estoy agregando un poco de mi propio reverb. Y también estoy mandándole a mi widener de lead vocal, que en este caso es el Microshift. A veces alterno con el Dimension D de Universal Audio. Los uso casi a la par. Para esta mezcla usé el Microshift para abrir un poquito la voz principal, ¿no? O sea, la voz principal tiene que estar súper al medio siempre, pero haciendo este envío en paralelo también logro darle un poquito de espacio. Y por último, tengo este envío a 1176 paralelos. Está automatizado. Solamente lo tengo en una frase aquí en el bridge para darle un poco de punch antes de que entre el último coro. Si ven, estoy mandando muy poquito, pero este canal es con 1176 de Universal Audio con, si ven, el ratio es todos los botones adentro, es extremadamente agresivo. Tengo dos. Tengo este que se llama 1176, que es exactamente igual, y lo uso para los instrumentos. Cualquier instrumento lo puedo mandar a estos 1176 en cualquier momento. Y luego tengo este para voces, cumpliendo la misma función. Para mí, este 1176 en paralelo automáticamente le da presencia y hace que el elemento corte en la mezcla. Entonces, si yo necesito enfocar un elemento en cualquier momento de la mezcla un poco más, uso este envío paralelo. También muchas veces en revisiones de mezcla me piden, oye, tal elemento o la voz, si puede estar un poco más fuerte. Y el cliente te lo pide en términos de volumen. Pero yo a veces escucho la mezcla y digo, realmente lo que esto necesita no es volumen, sino es presencia, es cortar. Entonces, por más que me estén pidiendo más volumen, lo que yo hago es enviar un poco a este 1176 en paralelo para conseguir ese efecto que necesito. Entonces, en este caso, estoy usando este 1176 en paralelo en la voz para esta frase. Vamos a ver qué frase es y cómo ayuda a empujarla. Le da un poco más de intención a esa frase antes del coro. Vamos a escuchar la voz en el verso con mis procesos y sin mis procesos para que vean cómo, si bien no están muy invasivos con el track de voz que me enviaron, igual
está aportando bastante. Vamos a ver. Guessing this is just how it ends, avoiding me. You say that I like to play hard to get, but so I thought that you like my company. Then suddenly, I kinda get the vibe that your energy's changed. Mucho más limpia, arreglando un tema de frecuencias, mucho más clara y mucho más presente. Guessing this is just how it ends, avoid. Ahora, usualmente las voces secundarias, como dije al inicio, las mezclo luego, pero en esta canción hay un track que se llama Stack 1, que es casi un doblaje de la voz principal, pero con capas. Entonces lo traté con la voz principal a la misma vez porque están haciendo casi que un unísono. Para este Stack 1 también limpié como siempre. Luego usé este Helios de Universal Audio que me encanta. Usualmente este plugin es mi go-to para guitarras eléctricas. Una sesión con guitarras eléctricas, siempre van a ver este plugin de Universal Audio. Este es el Legacy. Sacaron luego la versión nueva que tiene un fader. A mí particularmente me gusta este un poquito más y es menos intensivo con el CPU. Pero esta vez lo estoy usando en el stack de voces. Funcionó muy bien. Estoy agregándole 4 decibeles en 10.000. Básicamente dándole bastante aire. Y por último, tengo este plugin que me gusta bastante también, que se llama el CLA Epic. Este es un preset que yo creé, que está en el modo crowd, que básicamente lo que hace es hacer que una voz se sienta casi como que fueran muchas personas cantándolo, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poquito de la voz principal sola y luego cómo le agrego el stack como unísono y cómo eso hace que se sienta mucho más lleno. Y eso también hace que la voz en general coagule y encaje mucho mejor en la mezcla. Bueno, ya casi terminamos. Rápidamente, si vemos lo que he hecho con las backing vocals, es algo muy mínimo. La mayoría de tracks tienen el corte, ¿no? La limpieza en distintas frecuencias, obviamente, porque las voces son distintas. Aquí le agregué un poquito del drive, del alter boy a las voces bajas. A ver, vamos a ver. Claro, agregándole un poquito de distorsión aquí para que corte más. Un poco de EQ en algunas. Algo muy mínimo. Aquí de nuevo agregándole el top end con el Helios de Universal Audio. Pero para mí lo más importante en las voces de apoyo, sobre todo en las canciones de Lucrecia, es el espacio que les doy. Entonces, si ven, muchas tienen mis automatizaciones de volumen, ¿no? en diversos momentos para darles importancia. También las que están estáticas están en un nivel y en una posición específica dentro de la mezcla para esa voz. Y me he tomado también incluso la libertad de hacer un poco de aquí de edición y he muteado algunas voces en el bridge para darle un poco más de contraste, ¿no? Vamos a ver esta parte. Entonces básicamente estas voces tenían más efectos y más tails, pero las he cortado para limpiar, para que se sienta ese bridge que baja, te da ese respiro como oyente, lo cual hace que el build-up que viene después y la explosión del último coro sea mucho más efectiva. Para concluir les voy a mostrar un poquito de lo que está pasando en mis voces. Mi voz de Drums and Bass, tengo una emulación de consola de Slade. Me gusta empujarla bastante para que luego venga a mi compresor, es este Mastering Compressor de Shadow Hills. Me gusta que la parte óptica y la parte discreta estén comprimiendo aproximadamente 1 decibel cada uno. No me gusta squash mis drums. Y luego tengo el Standard Clip en 10% nada más, que está agregando clipping y saturación, que le da bastante presencia mi parte rítmica. En el tema de la música, que es el resto de instrumentos, tengo
el 33609 de NIF de Universal Audio, que es un compresor súper melódico, musical. Suena muy bien para cosas con sustain, entonces todos los sintetizadores, los pianos pasan por aquí. Y le estoy agregando un poco de top end en general con este EQ de Mag en 20.000, un par de decibeles para ese aire, ¿no? Y finalmente todo esto baja a mi Mix Bus, que estoy usando The Oven, que está ayudándome a excitar un poquito las cosas. Me parece que sí lo tengo. Ok, en este caso lo que tengo automatizado es el width del Oven para que en los coros sea más abierto, pero muchas veces este plugin lo automatizo para que solamente entre los coros y me dé un boost. Luego tengo este Fab Filter en el que estoy filtrando 12 Hz. Quizás algunos me digan qué ridículo que vas a escuchar 12 Hz, pero inténtenlo porque se van a dar cuenta que filtrando esos 12 Hz para abajo pasa algo muy curioso con el low end, sobre todo con el bombo, en el que automáticamente, si lo tenías así, se vuelve así, se cierra y se pone mucho más definido y punchy. Y por último, termino con el God Particle, un plugin de Jason Joshua. Y lo que hago en el output es ponerle menos 0.1, entonces está funcionando como mi ceiling para no tener picos. Entonces vamos a ver rapidito el último coro para que vean cómo están funcionando estos plugins. Rápidamente les voy a hacer el A/B de este Fab Filter Pro Q3 para que vean que ayuda bastante. Por favor, concéntrense en lo que es el bombo para que vean cómo cuando lo quito se abre un poquito más y pierde un poquito de definición y cómo automáticamente se cierra cuando lo pongo. Vamos a ver. Bueno, esa fue la deconstrucción de mi mezcla de Dead en estéreo de Lucrecia. Espero que los procesos que les he mostrado los ayuden en sus mezclas. Y ahora, esta canción, cuando la terminé y fue aprobada, me pidió el artista que le haga una versión en Dolby Atmos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo llevamos esta mezcla final en estéreo aprobada al mundo de Dolby Atmos. Quédense.